Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar y, más importante aún, que les va a inspirar y empoderar. Hoy vamos a desentrañar el secreto del físico de Kerem Bürsin, y lo mejor de todo es que les voy a revelar cómo tú también puedes lograrlo. Si has leído bien, ese físico escultural, esa energía contagiosa, esa presencia magnética que vemos en Kerem Bürsin, no es solo producto de la genética o de la suerte, sino de principios y hábitos que cualquiera de nosotros puede adoptar. Prepárense para una dosis de motivación, información práctica y sobre todo, para darse cuenta de que el físico que admiran está mucho más al alcance de lo que creen. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque estamos aquí para ayudarlos a construir una vida más saludable, activa y plena. Vamos a ser honestos, cuando vemos a celebridades como Kerem Bürsin luciendo tan en forma, con una musculatura definida y una vitalidad envidiable, es fácil pensar que es algo inalcanzable, un privilegio de unos pocos. Pero la realidad es que si bien la genética juega un papel, los pilares fundamentales para conseguir y mantener un físico impresionante son accesibles para todos. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. No se trata de dietas extremas ni de entrenamientos imposibles, sino de entender los principios clave que sustentan ese estilo de vida saludable que proyecta Kerem. Exploraremos las estrategias que, aplicadas de manera consistente, pueden transformar tu cuerpo y tu energía. Piénsenlo, Kerem Bürsin no es un superhéroe con poderes sobrehumanos, es un ser humano que ha tomado decisiones conscientes sobre su salud y su forma física. Y esas decisiones, esas disciplinas, son las que vamos a desglosar para que tú puedas implementarlas en tu propia vida. No se trata de ser él, sino de ser la mejor versión de ti mismo, inspirados por su ejemplo. El primer pilar fundamental, y quizás el más obvio, es el ejercicio. Pero no cualquier ejercicio, sino un enfoque inteligente y equilibrado. Cuando pensamos en el físico de Kerem, inmediatamente visualizamos entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas, construcción muscular. Y sí, eso es una parte crucial. El entrenamiento de resistencia, ya sea con pesas libres, máquinas o el propio peso corporal, es esencial para aumentar la masa muscular. Más músculo no solo significa un mejor aspecto físico, sino también un metabolismo más rápido, lo que ayuda a quemar más calorías en reposo. La clave aquí es la progresión. No se trata de ir al gimnasio y levantar lo máximo posible desde el día 1. Se trata de desafiar tu cuerpo de manera gradual, aumentando el peso, las repeticiones o la intensidad con el tiempo. Esto estimula a los músculos a adaptarse y crecer. Piensen en esto como un proceso de construcción. Cada entrenamiento es un ladrillo que colocan, y la consistencia es el cemento que une todo. Pero el entrenamiento de fuerza no lo es todo. Un físico tonificado y atlético también requiere un componente cardiovascular. El ejercicio aeróbico como correr, nadar, andar en bicicleta o incluso bailar, es vital para la salud del corazón, la resistencia y la quema de grasa. La grasa corporal excesiva puede ocultar la definición muscular, por lo que un buen equilibrio entre fuerza y cardio es la fórmula ganadora. El cardio ayuda a mantener bajo el porcentaje de grasa corporal, permitiendo que esos músculos que tanto nos esforzamos en construir se vean. Además, el cardio mejora la capacidad pulmonar y la circulación, lo que se traduce en más energía y vitalidad en el día a día. No se trata de pasarse horas interminables en la cinta de correr, sino de encontrar actividades que disfruten y que puedan mantener a largo plazo. Puede ser una caminata rápida al aire libre, una clase de spinning en el gimnasio, o incluso jugar un deporte que les apasione. Lo importante es que el corazón se acelere y que sientan ese bombeo de energía. Ahora, hablemos de la nutrición. Este es otro de los pilares indiscutibles y, a menudo, el que más nos cuesta. Para lograr un físico como el de Kerem Bürsin, la dieta no es una opción, es una necesidad. No se trata de privarse de todo lo que disfrutan, sino de hacer elecciones inteligentes y conscientes. La base de una dieta para la construcción muscular y la definición es rica en proteínas. Las proteínas son los bloques de construcción de los músculos, por lo que son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular después del ejercicio. Fuentes de proteína magra como el pollo, el pescado, los huevos, las legumbres, el tofu y los lácteos son fundamentales. Intenten incorporar una fuente de proteína en cada comida. Pero no solo de proteína vive el cuerpo.
Los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestros entrenamientos y para nuestras actividades diarias. Sin embargo, la clave está en elegir los carbohidratos correctos. Opten por carbohidratos complejos y de liberación lenta, como los granos integrales, las frutas y las verduras. Estos proporcionan energía sostenida y fibra, que es importante para la digestión y la saciedad. Eviten los azúcares refinados y los carbohidratos procesados, que pueden causar picos de azúcar en sangre y contribuir al aumento de grasa. Y por supuesto, las grasas saludables. No le tengan miedo a las grasas, son vitales para la producción de hormonas, la absorción de vitaminas y la salud celular. Incluyan fuentes de grasas insaturadas como aguacates, frutos secos, semillas, aceite de oliva y pescado graso como el salmón. Estas grasas saludables les ayudarán a sentirse saciados y nutrirán su cuerpo. La hidratación también es fundamental. Beber suficiente agua a lo largo del día es crucial para el rendimiento físico, la recuperación muscular y el funcionamiento general del organismo. Una buena regla general es beber al menos 2 litros de agua al día, y más si están realizando ejercicio intenso o en climas cálidos. Otro aspecto crucial que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente vital para un físico saludable y un rendimiento óptimo, es el descanso y la recuperación. Nuestro cuerpo no se transforma durante el entrenamiento, sino durante el periodo de descanso. Es cuando los músculos se reparan y crecen más fuertes. Dormir lo suficiente, idealmente entre 7 y 9 horas por noche, es fundamental. Durante el sueño, el cuerpo libera hormonas de crecimiento y lleva a cabo procesos de reparación esenciales. La falta de sueño puede afectar negativamente la recuperación muscular, aumentar los niveles de cortisol y afectar negativamente nuestras decisiones nutricionales, haciéndonos propensos a antojos poco saludables. Además del sueño, es importante incorporar días de descanso activo o total en nuestra rutina de entrenamiento. Esto significa permitir que el cuerpo se recupere completamente. El descanso activo puede incluir actividades de baja intensidad como caminar, estiramientos suaves o yoga, que ayudan a mejorar la circulación y a reducir la tensión muscular sin sobrecargar el cuerpo. Escuchar a su cuerpo es clave. Si sienten dolor o fatiga extrema, no se fuerce. Tomarse un día de descanso extra puede prevenir lesiones y asegurar que estén listos para el próximo entrenamiento. Ahora pasemos a algo que es tan importante como el ejercicio y la nutrición, y que muchas veces no recibe la atención que merece, la mentalidad y la consistencia. Lograr y mantener un físico saludable no es una carrera de velocidad, es una maratón. Se trata de construir hábitos sostenibles a largo plazo. La disciplina es la clave. Habrá días en los que no tendrán ganas de entrenar, o días en los que les apetecerá comer algo poco saludable. Es en esos momentos cuando la mentalidad fuerte entra en juego. Visualicen su objetivo, recuerden por qué empezaron y tomen la decisión consciente de seguir adelante. La consistencia es lo que realmente marca la diferencia. No se trata de hacer un entrenamiento intenso una vez al mes, sino de ser constantes con sus hábitos saludables día tras día, semana tras semana. Pequeños pasos consistentes conducen a grandes resultados. No se desanimen si no ven cambios drásticos de la noche a la mañana. El progreso lleva tiempo y paciencia. Celebren sus pequeñas victorias a lo largo del camino. Cada entrenamiento completado, cada comida saludable elegida, es un paso en la dirección correcta. Kerem Bürsin, como cualquier atleta de élite o persona con un físico envidiable, no se levanta un día y se ve así, es el resultado de años de dedicación y disciplina. Otro aspecto que contribuye significativamente a la apariencia y al bienestar general es la gestión del estrés y la salud mental. El estrés crónico puede afectar negativamente el cuerpo, llevando a un aumento de peso, problemas digestivos y un impacto negativo en la recuperación muscular. Encontrar formas saludables de gestionar el estrés, como la meditación, el yoga, pasar tiempo en la naturaleza o dedicar tiempo a hobbies que disfruten, es fundamental. Una mente sana es tan importante como un cuerpo sano, y ambos están interconectados. Cuando nos sentimos bien mentalmente, es más probable que tomemos decisiones saludables en todos los aspectos de nuestra vida. Además, consideren el papel de la suplementación. Si bien una dieta equilibrada debería ser la base, algunos suplementos pueden ser útiles para complementar y optimizar los resultados. Hablo de cosas como proteínas en polvo para ayudar a alcanzar los requerimientos proteicos diarios, creatina para mejorar la fuerza y el rendimiento,
o CAS para la recuperación muscular. Sin embargo, es fundamental recordar que los suplementos son suplementos, no sustitutos de una dieta y un entrenamiento adecuados. Si están considerando la suplementación, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o un nutricionista. Está para asegurarse de que están tomando las decisiones correctas para ustedes. Y ahora pensemos en cómo aplicar todo esto a nuestra vida diaria. No se trata de copiar exactamente lo que hace Keren Bürsin, sino de adaptar estos principios a nuestra propia realidad, a nuestras propias limitaciones y a nuestros propios objetivos. Si tienen un trabajo sedentario, busquen oportunidades para moverse a lo largo del día, tomen las escaleras, salgan a caminar durante el almuerzo, hagan estiramientos en su escritorio. Si su horario es apretado, enfoquen sus entrenamientos en la eficiencia, utilizando circuitos o entrenamientos de alta intensidad a intervalos. La clave es la individualización. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso es importante experimentar, escuchar a su cuerpo y ajustar su enfoque según sea necesario. No tengan miedo de pedir ayuda. Consultar con un entrenador personal, un nutricionista o un profesional de la salud puede proporcionarles una guía valiosa y un plan personalizado. Recuerden que la información que les proporcionamos aquí es para inspirarlos y educarlos, pero la aplicación práctica requiere un enfoque adaptado a cada uno. Piensen en la motivación. ¿Qué los inspira a querer un cambio? Tal vez sea la salud, la energía, la confianza en sí mismos, o simplemente querer sentirse mejor en su propia piel. Identifiquen esa motivación intrínseca y úsenla como combustible. Visualicen cómo se sentirán, cómo se verán, cómo se moverán cuando alcancen sus objetivos. Esa visualización puede ser un motor poderoso para mantener la disciplina y la consistencia. Y finalmente celebremos la comunidad. Compartir sus experiencias, sus éxitos y sus desafíos con otros puede ser increíblemente motivador. Únanse a grupos de fitness, busquen amigos con objetivos similares, o simplemente compartan sus progresos con nosotros aquí en los comentarios. El apoyo de una comunidad puede ser un factor clave para el éxito a largo plazo. Así que, para resumir, el secreto del físico de Keren Bürsin, y de cualquier físico saludable y atlético, no es un misterio insondable. Se basa en pilares fundamentales: un entrenamiento de fuerza inteligente y equilibrado con cardio, una nutrición rica en proteínas y nutrientes, descanso y recuperación adecuados, una mentalidad fuerte y consistente y una gestión efectiva del estrés. Estos son los ingredientes que, combinados con la paciencia y la dedicación, pueden transformar su cuerpo y su vida. Recuerden que no se trata de perseguir la perfección, sino de buscar la mejora continua y de construir un estilo de vida saludable que puedan mantener a largo plazo. Ustedes tienen el poder de lograrlo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que esta información les haya sido útil, inspiradora y sobre todo, que les haya dado ese empujoncito que necesitaban para empezar o para continuar su propio viaje hacia un estilo de vida más saludable. Me encantaría saber qué opinan, cuáles son sus principales desafíos, o qué les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.